Ok, bueno, existen un montón de modelos de guitarras, existen un montón de maderas. Ujú. Eh, Nos gustaría saber como cuál es su favorita, cuál recomendaría. Bueno, eso es también, eso cambió mucho con el tiempo, sigue cambiando, entonces creo que vamos cambiando con el tiempo, creo que no hay eh, la idea de lo que tiene que ser el sonido de la guitarra, es una idea de movimiento, ¿no? Como todo lo que comentamos hasta ahora. Entonces, hay por un lado un sonido, sí, una combinación de elementos que nos pueden definir, que vamos buscando, y por otro lado vamos cambiando con lo que es, pues, con lo que es como la, el repertorio, las exigencias, que finalmente las hacemos nosotros, ¿no? Eh, por ejemplo, tan solo nuestro gusto estético hacia el sonido de la guitarra cambió en un siglo muchísimo, ¿no? Entonces, hay que saber fluir con eso. Ahora, por ejemplo, yo veo que hay últimamente un regreso a la tradición. Eh, en Italia se están construyendo muchos modelos de guitarra nuevamente de forma tradicional. Eh, y eso está muy bien, ¿no? Es como, son como fases, ¿no? Como de redescubrimiento, ¿no? Como en oposición a lo que hubo hace unos 10 años, ¿no? Que era un poquito más eh, esta idea de buscar la potencia, que la guitarra pudiera ser como un pianoforte, ¿no? Creo que ambas son válidas. Eh, Creo que ahí sí no podría dar como recomendaciones. Puedo dar mis gustos, pero también mis gustos van cambiando. Yo eh, he tocado por mucho tiempo guitarras muy tradicionales y las he disfrutado por algunos aspectos. Eh, Me gustan, por otro lado, guitarra como con proyectos innovadores, doble tapa, eh, las Mollman, por aspectos distintos, ¿no? No va a existir nunca la guitarra perfecta. Hay que saber cómo un poco cambiar con la música. Ok, bueno, una de las cosas más difíciles que se enfrentan los intérpretes es como el miedo escénico, el miedo al escenario. ¿Usted cómo lo maneja? Con todo lo que te conté antes, toda la preparación para el concierto, llega eso. Uno puede, o sea, hay que prepararse a eso. El miedo no llega solito, ¿no? No llega de la nada. Si nos conocemos, sabemos exactamente de dónde llega, ¿no? O sea, I saw it coming, ¿no? Lo vi llegar. Entonces, eh, no hay, eso también me tocó ver en toda mi carrera, ¿no? Y luego es lo que no sé, lo que uno un poquito más ingenuamente hace, ¿no? Yo para el miedo escénico, no sé, como un plátano. Yo para el miedo escénico, eh, tomo tequila. No sé, hay muchos, o me acuerdo que había un tiempo que el miedo escénico se tomaba chocolate. Cada quien tiene sus. Pero es bonito, también es una forma de querernos, está muy bien, ¿no? Todo eso funciona. Pero finalmente lo que nos funciona es eh, dominar nuestra mente y eso no se hace en un día con un chocolate, ¿no? Es toda la preparación que viene antes del concierto. Todo lo que yo pensé, todo lo que yo pude estar manejando antes, se refleja en ese día. Entonces, si yo ese día llego preparada mentalmente, ¿no? Con el justo pensamiento, con la justa concentración, ¿no? Pues no va a pasar nada fuera de eso, ¿no? Si yo llego como desprevenida, sin saber qué voy a hacer exactamente, ¿no? O cómo, o con el miedo, pues obviamente eso no me va a ayudar para nada, ¿no? Ok, maestra. Bueno, ya conocimos mucho de su carrera al principio de estos videos, pero no, me gustaría que nos contara cómo fue su comienzo en la guitarra. Mm, Buena pregunta. Bueno, yo empecé un poco tarde. Eh,
que no es tarde, porque empecé a los 16, pero en Italia creo que eso se puede considerar tarde. Entonces, creo que la guitarra me tocó de alguna forma. Eh, no sé, mi papá me regaló mi guitarra y de ahí yo empecé solita. De hecho, eso es también un poco la razón por la cual soy zurda. Yo soy zurda, pero nadie me dijo nunca de ser zurda. Yo empecé sola con mis métodos, con los acordes al revés. Y como era zurda, alguien en algún momento me dijo, pero si eres zurda, voltea las cuerdas. Sí, bueno. Y luego, como era una adolescente y muy testaruda, cuando empecé a ir a clase de instrumento, al maestro dije, no, 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 yo ya aprendí así, ya es tarde. Y bueno, el maestro no me, o sea, no me lleva a la contraria, y así terminé zurda, nada más por casos de la vida, ¿no? Eh, entonces, así empecé, sola, autodidacta a los 16, y de ahí tomé una decisión como muy estricta, muy seria, porque me di cuenta que, bueno, ahora que lo pienso, era un adolescente, ¿no? Una niña, ¿no? A los 16, pero yo me sentía como que ya estaba en las últimas para decidir, entonces tenía que ser todo o nada. Entonces, en ese momento, como que desde que empecé, yo tomé una decisión como muy seria, ¿no? ¿Esto lo quiero? Sí, entonces tiene que ser todo o nada. Eh, entonces, por mucho tiempo es como que fue estudiar mucho para recuperar el tiempo que según yo había perdido, que ahora no lo veo, ¿no? Pero en ese momento sí. Eh, y ya, pues ahí todo hacia adelante. Pero sí, así un poco fue el comienzo. Eh, Justo le iba a preguntar, ¿cómo fue que decidió dedicarse a la guitarra? Un poquito te contesté antes. Creo que me tocó. O sea, creo que la música o sea, la música, el arte fueron parte como de mi ser desde siempre. Eh, bueno, sí, desde que tengo memoria, ¿no? El hecho de, como de ver el mundo con ciertos colores y de eso como, es como ¿cómo podemos decirlo? Es como un elemento como que tienes ahí adentro y se puede desenvolver y canalizar hacia muchas cosas, ¿no? Eh, eso es un poquito lo siento, ¿no? El arte es un concepto como metafísico que se canaliza luego, ¿no? Y la forma en que se canaliza sí tiene que ver también seguramente con nuestras actitudes, talentos, ¿no? Obviamente a lo mejor no puede tener un espíritu artístico buenísimo, pero no tener oído, ¿no? Le va a costar un poquito más, ¿no? O tener un buen espíritu artístico, pero tener la mano que tiembla, no sé, a lo mejor es un poco superficial eso, pero seguramente se junta con eso, ¿no? Entonces, um, sí, supongo que entre la música, el hecho de que la guitarra, que la guitarra llegó a mi casa, en mi casa no son músicos, entonces la guitarra fue el primer elemento musical que llegó ahí, ¿no? Y ahí, pues, con ella hice amistad y a través de ella decidí ser artista, ¿no? A lo mejor hubiera podido ser con otros instrumentos, con otras artes, pero esa fue la que me tocó a mí. Y bueno, me encanta, me siento afortunada que me tocó la guitarra, ¿no? Obviamente. Ok, bueno, ya conocimos varios de sus maestros. ¿Cuál diría que fueron sus influencias en este Mm. camino, en su carrera? Sus más grandes que Los recuerden. maestros más grandes. Ok, a ver, vamos por partes. Seguramente, bueno, en mis comienzos, bueno, mi primer maestro fue Bruno Battisti Mario, que seguramente fue y es todavía, es una grande pues como presencia en la formación como en general guitarrística italiana.
él fue maestro de muchos de los guitarristas que hoy están en los conservatorios. Y con él desarrollé realmente lo que puedo definir yo como relación entre maestro y alumno, ¿no? Como esta forma de, quizás un poco antigua, ¿no? Como de tu mentor, no sé si se dice en español, donde tú le tienes fe, ¿no? Y donde tu maestro no vas aprendiendo sobre musical, ¿no? Lo vas tomando como un ejemplo a seguir. Muchas de sus decisiones seguramente como que te influyen sobre la forma en que tú serás músico un día, ¿no? Entonces, bueno, él fue mi primer y también mi último maestro en una cierta forma, porque con él hice todo mi camino musical. Empecé con él y me titulé con él. Ahora, obviamente, hubieron más maestros. Hubo Arturo Tallini, que es el profesor del Conservatorio de Roma, donde yo me titulé. Yo siempre digo que todo lo que es como mi conciencia de ser músico o de ser el artista que quiero ser, porque nunca lo vamos a hacer, o más bien siempre intentamos ser como perseguir esa idea, ¿no? de ser nuestro mejor artista. La debo a él. Él fue mi maestro en la licenciatura de guitarra y fue un poco responsable de toda una parte, quizás el primer maestro me dio una parte más tradicional, segoviana, podemos decirlo, ¿no? En la guitarra, porque pues era su formación. Él es de los años 30, entonces viene seguramente de la escuela de Tárrega, Pujol, Llobet, ¿no? Y como todos de Segovia. Y este maestro, este gran guitarrista, Arturo Tallini, me dio quizás una perspectiva más abierta, menos pegada a las tradiciones, ¿no? Sea tanto en la técnica como en el repertorio. Entonces, de ahí como que fue un poco una fusión entre las dos partes, ¿no? Y fue seguramente el maestro que me permitió ver el futuro con mis ojos, ¿no? Lo que te decía antes, y yo se lo agradezco mucho. Y finalmente, parte de mi última formación, muy importante, fue la que tuve aquí en México, ¿no? Con el maestro Juan Carlos Laguna. Diría que es mi formación final, pero no lo es, nunca lo va a ser. Pero fue un maestro muy importante porque fue el maestro que llegó en el momento en que yo tenía que desprenderme de los maestros, tenía que aprender a estar del otro lado también, ¿no? A montar el repertorio sola, ¿no? A no estar como tan en una burbuja, ¿no? Entonces, en ese momento somos muy frágiles, ¿no? Yo supongo que en el momento en que terminamos la licenciatura, tenemos un momento como muy frágil, porque tenemos que replantearnos muchas cosas, ¿no? Necesitamos todavía una guía, pero necesitamos poner nuevos acuerdos, ¿no? Entonces, con el maestro Juan Carlos fue cuando yo crecí muchísimo, ¿no? Desde el punto de vista musical, pero también como personal, como aprender como, sin nunca dejar de ser una alumna, pero también como emprender mi camino. Y bueno, la verdad es que sigo estudiando. Empecé a hacer una maestría, una segunda maestría hace un año. Entonces, ahora tengo nuevos maestros. Estoy estudiando en la Academia de Imola, una segunda maestría. Están los maestros Arturo Tallini, Marcin Villa, Lorenzo Micheli, Matteo Mela, Giulio Tampalini, grandes músicos. Entonces, nunca se deja de ser alumnos.